Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Como cada día martes, damos la bienvenida a este nuevo Hágase la Luz de este martes 13 de enero. Para los supersticiosos, lo remarco, lo pongo entre comillas, de este capítulo 218. Me acompaña Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto saludarte. Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Me voy a tomar la palabra de ¿Qué inmediato. tenemos para hoy? Adelante, por favor. Mira, vamos a tocar ciertos temas que no siempre, de los cuales no siempre conversamos, que tiene que ver con el link que existe entre las políticas públicas sectoriales y aquellas orientadas a la mitigación, a la adaptación al cambio climático, al cumplimiento de todos los compromisos que nosotros tenemos en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Finalmente hoy día son una misma cosa, ¿ya? No se hacen políticas públicas, al menos en un sector como el nuestro, sin tener en consideración los impactos y los objetivos asociados a el cambio climático y la adaptación o la mitigación de los efectos de este cambio climático. Por lo tanto, es súper importante entender bien cuáles son los instrumentos que la Ley Marco de Cambio Climático considera, al menos en nuestro sector. Contamos hace muy poquito, el 26 de diciembre, y luego de un año, más de un año probablemente de tramitación en la Contraloría, finalmente se aprobó el plan de mitigación y adaptación del cambio climático del sector energía. Bueno, le va a tocar a la próxima administración principalmente su aplicación o el cumplimiento de todo lo que conlleva el tener un plan, ejecutar medidas, pero también dar cuenta de ellas. Entonces, también ahí surge una duda, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con estos instrumentos, con este cambio de mano? ¿Va a haber una mayor o menor relevancia de estos temas? Normalmente estos son políticas de Estado que no han cambiado a lo largo de los años, incluso con cambios de color político en el Ejecutivo, pero está por verse, ¿no es cierto? Ahí nace una duda de qué va a pasar con este plan a partir de marzo de este año. Bien, Chile es sabido, se ha ganado un lugar en la escena global prácticamente en lo que es transición energética. Las perspectivas del hidrógeno, de la electromovilidad, el plan de decarbonización tan mentado en la industria eléctrica. Y en definitiva hay como una ambición de querer ser los primeros en llegar a la carbono neutralidad. Pero cabe preguntarse muchas veces cómo se aterriza esto, cómo bajamos desde los compromisos internacionales a los hábitos que pueda tener cada ciudadano, a los arreglos mejores que tiene que hacer la industria. Entonces, hay muchas interrogantes porque estos son problemas o discusiones que se dan a nivel industria, pero que cuesta aterrizarlas, cuesta imaginárselas en la vida cotidiana de la población, de cada ciudadano. Y en ese contexto, como bien mencionaba Daniela, se aprobó hace algunas semanas el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación y corresponde ahora su aplicación. Como bien decía Daniela, reiterando, parafraseándola, tuvo una larga tramitación y finalmente cumplió con todo el trámite, se publicó y corresponde, por lo tanto, su aplicación en un contexto de cambio, de nuevo ciclo político, de cambio de administración en el mes de marzo próximo. Y bueno, estos ejercicios de planificación central, que no es vinculante en general, que solo da luces, escenarios, que solo dibuja diversos futuros, caminos posibles, ya veremos cómo los adopta, cómo los hace carne,
cómo se adapta la nueva administración a una ley marco que tiene obligaciones bastante concretas y bueno, de eso hablaremos, de eso versará el programa del día de hoy con quien lidera una de las unidades del Ministerio de Energía que tiene que empujar en este sector, en el sector de energía, el cumplimiento de este plan sectorial de mitigación y adaptación. Así que ese será el eje, ese será el foco de la conversación del Hágase la Luz del día de hoy. Pero como es martes 13, no vamos a dejar de partir con música, subimos el volumen y vamos con una banda que resonó bastante en Glasgow y desde principios del 2000 no ha parado de poner éxitos. Y vamos con uno de ellos, vamos al primer tema musical de nuestro Hágase la Luz y arrancamos con Take Me Out de los escoceses Franz Ferdinand y volvemos con nuestra invitada del Hágase la Luz del día de hoy. I'm
Ya estamos de vuelta con la invitada del día de hoy. Saludamos a Isabela Villanueva. ¿Cómo estás, Isabela? Un gusto tenerte en nuestro programa. Hola, hola. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz también de participar acá y contar un poquito de lo que hacemos en el ministerio. Bienvenida, muchas gracias. Y partamos por una breve reseña de quién es Isabela, nuestra invitada a Hágase la Luz del día de hoy. Ella es ingeniera civil en mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile. Muy interesada en las políticas públicas, la gestión hídrica, la transición energética y los desafíos de la crisis climática. Actualmente Isabela es jefa de la Unidad de Planificación y Cambio Climático del Ministerio de Energía, a cargo de la planificación energética de largo plazo, por ejemplo, y el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, entre otras responsabilidades. Se declara amante de la docencia, se define como una entusiasta de la sustentabilidad. El año 2016 cofundó el Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad, que en el año 2018 evolucionó a ser una ONG, organización que busca empoderar y crear capacidades para la incidencia política en la ciudadanía para soporte en temas ambientales, climáticos y de sustentabilidad. Y para finalizar, como tituló el mostrador por allá por el año 2023, la ingeniera que trabaja día a día por un futuro más sustentable. Esa es nuestra invitada, así que bienvenida, Isabela. Avanzamos con la conversación, Daniela, en el Hágase la Luz del día de hoy. Bienvenida nuevamente, Isabela. Y te vamos a pedir que hagas un poquito de pedagogía, porque a veces hay algunas cosas que en el sector no conocemos tanto, precisamente porque vienen del mundo de la sustentabilidad. Y por favor, danos un poco el marco o el contexto en el cual se inserta el llamado Plan Sectorial de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático del sector energía, que fue recientemente aprobado. ¿Qué rol cumple este documento, este instrumento, y cómo se articula con otros instrumentos y los compromisos que tiene Chile a nivel internacional, en particular su contribución determinada a nivel nacional y la estrategia climática de largo plazo? Súper. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un desafío siempre ver cómo enlazamos los muchos instrumentos que hay, no solo en el sector o en el Ministerio de Energía, sino que en general. Y en Chile ha ocurrido algo muy interesante, que es la interrelación entre cambio climático y el resto de nuestras políticas. Nos pasa en el sector energía, pero también en los otros sectores, a través de la Ley Marco de Cambio Climático, que es una ley que comenzó a diseñarse por allá por el 2020-2021 y que se promulgó el 2022. Y esta ley hace varias cosas. Yo creo que lo más importante, y que de hecho es su objetivo, es crear o fijar por ley la meta de carbono neutralidad a más tardar al 2050 de Chile y alcanzar la resiliencia climática. Y luego crea o ratifica instrumentos de gestión del cambio climático. Varios de esos tú ya los mencionaste, por ejemplo las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son nuestras metas como país, las metas que Chile presenta a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas y a sus países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y con eso, en el fondo tenemos el desafío los sectores y con ello los ministerios como entidades públicas de desarrollar nuestros planes sectoriales de mitigación y adaptación. Algunos ministerios desarrollan el de mitigación, algunos ministerios desarrollan el de adaptación y en el caso de otros como nosotros en el Ministerio de Energía tenemos que desarrollar ambos. Y este instrumento, ¿cuál es su mayor o su objetivo final? Que nosotros intentemos dar un paraguas de cómo vamos a cumplir estos compromisos de Chile desde la visión sectorial. Y en concreto, eso se divide en términos de mitigación, cómo vamos a cumplir el presupuesto sectorial de carbono, que es como la tajada de la torta que nos toca de las emisiones de aquí al 2030, y cuáles son los esfuerzos de mitigación, es decir, las reducciones de emisiones que vamos a hacer para poder lograr eso, y en términos de resiliencia, cómo el sector se va a adaptar a la crisis climática. Yo creo que eso es un poquito el resumen. Es una ley, yo creo que igual da para conversar harto, pero ese es un poco lo que busca hacer el plan sectorial,
Es un instrumento, como les decía, mandatado por la ley y que obviamente tiene que relacionarse y conectarse con otras políticas que también ahí podemos profundizar más adelante. Isabela, el sector energía ha trabajado bastante estos temas durante los últimos años, ya cuenta con una política energética nacional y también cuenta con un proceso de planificación energética de largo plazo, la PEL, ¿no? Entonces la pregunta a partir de eso es, ¿de qué manera el plan de mitigación y adaptación que se aprobó en diciembre unifica estas políticas preexistentes para avanzar a que Chile sea carbono neutral y resiliente, pensando en ese futuro que está puesto allá en el 2050? Súper, sí, tenemos un esquema muy bonito que hacemos en la unidad para justamente dar respuesta a esto, pero que es un poco así. Nuestra política energética nacional es nuestra hoja de ruta del sector, ¿cierto? Es una política de Estado que de hecho ya tiene su segunda actualización y que prontamente también debiese volver a actualizarse. Y nos dice hacia dónde queremos ir como sector, nos fijamos ciertas metas, ¿cierto? La política energética nacional tiene metas como alcanzar el 80% de energías renovables al 2030, que es una de sus metas más populares. Y eso es un paraguas para nosotros, en general en el sector. Acá, y sobre todo en el ministerio, hacia allá nos dirigimos o hacia allá queremos dirigirnos. Por lo tanto, nosotros vemos esa PN, esa política, como un insumo que nos entrega esas metas y compromisos sectoriales particulares. Y eso ingresa como parte de los insumos o de los inputs de nuestro proceso de planificación energética a largo plazo, donde, entre muchas otras cosas, lo que hacemos es definir escenarios energéticos y proyectar la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces eso nos muestra hacia dónde nos dirigimos en estos distintos escenarios que se pudiesen dar, pero con un paraguas común, que es este norte que nos entrega, o este horizonte que nos entrega la política energética nacional. Y lo interesante es que luego la PEL, la planificación energética a largo plazo, y sus resultados, sus proyecciones, son parte de los insumos principales también de los instrumentos climáticos nacionales, como la NDC o la Estrategia Climática de Largo Plazo, que luego son además insumos a su vez o que mandatan al Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación. Y después, en un cierre del ciclo y en un proceso que es iterativo y es continuo, porque son políticas públicas que se renuevan y que se actualizan constantemente, nuestro Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación le entrega a su vez insumos a la planificación energética, le podrá entregar a la nueva política energética nacional que vaya a actualizarse, etc. Entonces es un poco un ciclo que es bastante iterativo de políticas de actualización, de fijarnos metas, ver cómo las cumplimos, cuáles son las rutas hacia esas metas y ver si las vamos cumpliendo o no las vamos cumpliendo y cómo ajustamos y dónde tenemos que apretar, dónde tenemos que aflojar también, dependiendo de los contextos. Entonces eso es un poco como la arquitectura que tiene esta institucionalidad, tanto la climática como la estratégica del sector energía y del ministerio. Y Javiera, Isabela, te cambié el nombre, yo soy terrible para cambiar el nombre. Isabela, uno de los ejes estratégicos del plan es algo que se hace crecientemente más visible como un desafío importante, que es el contar con infraestructura resiliente y habilitante. Y el plan destaca que sin almacenamiento y transmisión eficiente no hay descarbonización. ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías para asegurar que el sistema no falle frente, por ejemplo, a eventos climáticos extremos? Sí, ahí hay un tema que yo creo que se ha posicionado bien fuertemente, sobre todo en los últimos sucesos que han ocurrido en nuestro sector energético, ¿cierto? De la relevancia que tiene la resiliencia, la gestión del riesgo, el cómo nos adelantamos también a aquellos eventos que pudiesen suceder y que queremos o evitar o mitigar. Y en ese sentido, el plan sectorial de cambio climático, al poner este eje como uno de los 4 pilares fundamentales del plan, es decir, la transición energética y con ello la meta de carbono neutralidad no es posible si no tenemos un sector resiliente. Si no tenemos infraestructura habilitante como la transmisión, que si bien no reduce emisiones per se, ¿cierto? Porque no es que vaya a reemplazar a una central que use combustibles fósiles, pero es habilitante para la transición misma, la vamos a requerir. Y lo mismo con nuevas tecnologías como pueden ser los sistemas de almacenamiento o incluso
otro tipo de tecnologías innovadoras o emergentes en el sector. Y en ese sentido, ahí lo que hemos planteado, sobre todo desde el eje y asociado después a muchas de las medidas que van de la mano o están en el paraguas de la adaptación al cambio climático, es qué necesitamos justamente para eso. Y ahí yo creo que hay un desafío que más o menos va como en tres esferas o en tres etapas. Uno es la adopción de la resiliencia como uno de los pilares, ¿cierto? Efectivamente, fijarnos metas, tener metodología, concretar soluciones en esa línea. Luego viene cómo la incorporamos en los procesos de planificación, en las políticas públicas y finalmente cómo avanzamos en que esto o que en un sistema más resiliente efectivamente podamos financiarlo, podamos tenerlo, podamos concretarlo. Y en ese sentido yo creo que el plan sectorial da un primer paso que es definir la necesidad de esta resiliencia, de la resiliencia climática sobre todo, identificando los principales riesgos climáticos, qué afecta más o qué eventos climáticos extremos podrían afectar mayormente la infraestructura energética, de combustibles como electricidad y en la electricidad todos los segmentos. Y con ello fijar, creo yo, una primera meta y muchas de las acciones están asociadas a ello, es una modernización de la regulación, donde hoy día sí lo que hemos identificado y que identifica el plan es necesitamos avanzar y actualizar la regulación y poder hacernos cargo de estos nuevos desafíos que han surgido y que se van a ver exacerbados por el cambio climático a través de generalmente eventos meteorológicos extremos o cambios en los patrones que generalmente habíamos estado acostumbrados. Se me quedó una pregunta en el tintero y que tiene que ver con la planificación energética de largo plazo, que en estos días, para ser más preciso mañana, tiene su arranque a través de una audiencia en lo que es la PELP, en la sigla o acrónimo que se utiliza para el año 2832. ¿Y cuál es la pregunta? Tiene que ver con el gran esfuerzo que significa este proceso, la gran convocatoria que tiene, pero que muchas veces en la industria no se valora o no se percibe su valor porque es vinculante solo para efectos de algunos temas específicos de transmisión. Pero no se valora, insisto, a riesgo de ser redundante, toda la capacidad prospectiva que tiene en términos de formular escenarios, trayectorias. Y te devuelvo entonces la pregunta, si es correcta esta percepción que tengo y cómo revertirla a propósito del valor que tiene ese ejercicio prospectivo y cómo difundirlo, potenciarlo, valorizarlo más en la industria. Y Sí. déjame pegar una cosita antes que contestes, Isabela. Uno de los temas probablemente que se debate a propósito de la PELP, ¿no es cierto?, son los escenarios, precisamente. ¿Qué capacidad tenemos para que, siendo varios los escenarios, ¿no es cierto?, y siendo siempre una apuesta con supuestos, ¿no es cierto?, que algunos pueden estar más o menos perdidos o lejanos a lo que se puede hacer. Te pongo un ejemplo, hidrógeno verde. Cuánto hidrógeno verde tienen los escenarios energéticos. Entonces, ¿cómo uno puede avanzar en quizás también darle más validez sectorial de los distintos actores a las metodologías y a las decisiones? Porque a veces se ha sentido que hay un poquito de discrecionalidad en el ejercicio. Sí, no, yo creo que son visiones, súper válidas. Me cuesta compartirlas porque la planificación está a cargo de nosotros, de mi equipo en particular, entonces obviamente uno siempre quiere tener la mejor percepción de eso, pero yo creo que sí, o sea, siempre tenemos desafíos que son constantes en un proceso que también es un proceso dentro de todo nuevo. La planificación se hace desde el 2017, más o menos, salió en la ley del 2016, entonces es un proceso que es más o menos nuevo. Estamos iniciando, como bien dicen, mañana tenemos la audiencia de inicio del tercer proceso de planificación del tercer periodo quinquenal 2028-2032, y por supuesto que hay muchos desafíos y que de hecho los hemos identificado y los dejamos por escrito en el plan de trabajo que presentamos mañana y que vamos a mostrar también en la audiencia de inicio. Identificamos muchos de esos desafíos. Yo creo que ambos relevan varios de esos. Hay otros más también que hemos identificado.
Hay un sesgo, creo yo, de lo que puede ser lo eléctrico y el resto del sector. Es una planificación energética, no es una planificación eléctrica. Y ahí Daniel Poca es cultura de la planificación energética, sí. Sí, Es no, verdad. totalmente. Y ahí también tiene un sesgo en sí mismo, creo yo, tiene asociado que es vinculante al plan de expansión, ¿cierto? Que los resultados y los escenarios y las proyecciones las toma el plan de expansión de la transmisión, que es netamente eléctrico. Entonces, por ahí también tiene un de dónde viene ese sesgo. Pero de hecho, una de las cosas, y que ustedes la pueden ver en el plan de trabajo y en la audiencia de inicio que tenemos mañana, es ajustar un poco esta preponderancia de lo eléctrico versus efectivamente su participación en la matriz energética completa. O sea, la electricidad es una parte de la matriz, y cómo avanzamos también en poder planificar lo mejor posible el resto del sector energía es también un desafío que tenemos. El modelo eléctrico o sea, el modelo energético, perdón, donde nosotros proyectamos la demanda futura con todos los energéticos ahí, es mucho menos conocido que los resultados que tenemos en las proyecciones eléctricas. Entonces, tenemos ahí muchas ganas de poder avanzar. De hecho, les cuento, en el diseño mismo del proceso participativo ¿separamos o no separamos los grupos de trabajo entre lo eléctrico y lo energético o lo no eléctrico? Y es como no, porque si no, se nos va a ir todo el mundo a trabajar a lo eléctrico y de nuevo nos va a volver a pasar lo mismo. Y tomando lo que mencionabas tú, Daniela, también de los mismos escenarios, también tenemos propuestas nuevas en este proceso de planificación. Tenemos hoy día en la PEL vigente 2023-2027 estos escenarios que tienen como una carga propia: recuperación lenta, carbono neutralidad y transición acelerada. ¿Cuál es el escenario como base? ¿Cuál es el escenario cómo se mueven respecto a ellos mismos? Es un poco lineal, entonces eso igual nos limita un poco hacia dónde proyectamos el sector, la oferta, la demanda, etcétera. Y ahí también tenemos unas propuestas de mejoras que queremos someter a consulta del registro de interesados del proceso, y obviamente a las observaciones y a cómo lo ve el sector. Pero por lo pronto es poder mejorar y ampliar un poco esos escenarios, cómo los decidimos. Y cómo los construimos también. Yo creo que ahí el proceso de planificación invita mucho a sentémonos a conversar. Nosotros en el equipo somos muy abiertos a recibir todas las percepciones, porque el sector, los stakeholders del sector saben muchísimo del sector, mucho más en temas específicos que el equipo mismo que está trabajando, porque nosotros de lo que sabemos es de planificación o de cambio climático también, y de otras temáticas. Entonces ahí salir a consultarlo ha sido muy valioso, y vemos un valor en sí mismo. Pero sí les adelanto y les invito mañana a ver la audiencia de inicio, a participar, es a conocer esas propuestas de cambios, también a observarlas, y todos los comentarios son bienvenidos. Pero sin duda tenemos aprendizajes de este proceso vigente 23-27 y queremos ponerlos y someterlos a juicio en esta nueva etapa de la PEL. No se lo pierdan entonces. Pero volvamos al plan sectorial de mitigación y adaptación, del cual nos desviamos por unos minutos, y preguntarte respecto a los combustibles de transición, que es uno de los ejes contenidos en el plan. Se menciona el hidrógeno verde, los biocombustibles, combustibles mixtos, para dibujar o configurar los desafíos que se proyectan al 2030. Pero, siendo honesto, el 2030, en términos energéticos, está a la vuelta de la esquina. Entonces, llama la atención la vinculación entre seguridad del sistema energético y estos combustibles de transición. Primero, porque se plantea en una ventana muy reducida, 4 años se pasan muy, muy rápido en esta industria. Y segundo, porque se plantea casi en forma exclusiva vinculada al desarrollo energético que aún no están masificados, no están escalados. Entonces, ¿cómo debemos entender esa vinculación? Ilústranos, acláranos, sácanos del error. Es una buena pregunta. Quizás ahí también no está tan claro, o puede que no haya quedado tan claro en el documento, pero tomo uno de los elementos que tú mencionaste, Daniel. Esto es un plan de corto plazo. Es un plan que tiene en el fondo un horizonte
La parte de adaptación tiene al 2029 y la parte de mitigación puede ir un poquito más allá hasta el 2030, pero es un plan de cortísimo plazo. En términos de la política pública, 5 años pasan pero volando, y en ese sentido planteamos justamente eso, porque lo que hay que hacer en el mediano plazo lo tenemos bastante claro y se ha avanzado, que es el cierre de las centrales. Tenemos un acuerdo público-privado, Chile está en esa transición, está en el proceso de cierres de centrales, con sus desafíos propios y con su camino propio, y ya en el más largo plazo también tenemos proyectadas ciertas soluciones que parecieran que irían en la dirección, en el fondo, de mitigar las emisiones. Una de ellas es hidrógeno verde, que es una de las menciones que tú señalas, y la otra es la electromovilidad, que de hecho quizás me adelanto un poco a lo que vamos a conversar más adelante en términos de mitigación, pero es de hecho la electromovilidad parte de la mayor reducción de emisiones en la próxima década, y eso mira hacia el largo plazo. ¿Y qué pasa en este cortísimo plazo? ¿Cómo avanzamos en esa transición? Y ahí es donde nosotros vemos, y es lo que quisimos dejar plasmado en estos combustibles de transición, ¿qué ocurre? No vamos a poder electrificar todo, probablemente nunca, en un país como Chile, pero menos en el cortísimo plazo, en los próximos 5 años. No se pueden cerrar todas las centrales tampoco de aquí al 2030, al menos con las condiciones actuales. Y por lo tanto, ¿qué pasa entre medio en estos 5 años? Y ahí es donde vemos el rol de combustibles bajos en emisiones, también el potenciar combustibles renovables, que quizás es aquello más emergente, pero habilitar también esa línea. Y lo otro son combustibles bajos en emisiones por sí mismos, y también el rol de los biocombustibles que están mencionados ahí. Entonces, es justamente en estos 5 años o de aquí al 2030, cómo vamos gatillando ciertos cambios o ciertas transiciones que podrán entenderse como intermedias, pero que también nos permiten ir avanzando hacia esa otra transición, o a esa transición del largo plazo, y a esta meta principal que es la carbono neutralidad del país. Isabela, ya llegamos al término de esta primera etapa de la conversación, y como siempre en este programa, invitamos a quien nos acompaña en el programa del día de hoy a compartir con nuestros auditores una canción. Así que, Isabela, cuéntanos, ¿qué canción elegiste y por qué? Ya. He estado tarareando los Red Hot Chili Peppers toda la semana en la preparación de la audiencia de inicio de la PEL, y la canción que elegí hoy día es Californication, que por cierto me gusta mucho, pero tiene una frase que creo que es muy atingente a lo que conversamos hoy día y al trabajo que tenemos en el equipo. Y una de las frases finales de la canción dice: la destrucción conduce a un camino muy difícil, pero también da lugar a la creación. Y creo que los Red Hot tienen mucha razón en ese sentido, y es un poco lo que nos inspira a nosotros en estos temas de cambio climático y de planificación, donde es difícil el escenario, pero creemos que hay espacio también de hacer cosas muy bonitas. Bueno, entonces vamos vamos con los Red Hot Chili Peppers y volvemos a la segunda parte del programa del día de hoy. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore
vacation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderon's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, a surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Ya estamos de vuelta con la invitada Isabela Villanueva al Hágase la Luz del día de hoy. Isabela es la jefa de la Unidad de Planificación y Cambio Climático del Ministerio de Energía. Sigamos el hilo de la conversación de la primera parte, Isabela, y hablemos ahora un poco de mitigación de carbono. El plan agrupa 20 submedidas en varios ejes, y entonces la pregunta de este gran esfuerzo, de este gran documento y de todo el alcance que tiene el plan, ¿cuál o cuáles de estas medidas son las que generarán el mayor impacto inmediato en la reducción de emisiones? Lo más vistoso desde hace mucho tiempo es la matriz eléctrica y el retiro o el plan de retiro de la flota carbón. Pero supongo que hay más medidas que tienen impacto relevante que tal vez no han lucido o no han ocupado páginas de portales o de la prensa. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, de hecho, justamente esa es. Cuando uno va a ver la reducción de emisiones y las proyecciones que tenemos, yo creo que uno puede dividir esto en la década 2020-2030, después 2030-2040 y ya en la 2040-2050, que es cómo funcionan los presupuestos sectoriales de carbono de esto.
que es, si vamos a ir a la carbono neutralidad, entonces esto es lo que tenemos permitido emitir como país, y ese presupuesto se reparte en los diferentes sectores y por lo tanto ministerios, y al Ministerio de Energía le toca una parte, y en su tendencia normal uno iría aumentando las emisiones, pero bueno, tenemos que reducirlas, entonces esfuerzos de mitigación, reducción de emisiones. Al sector energía, no es solamente lo eléctrico. Nosotros en el sector energía tenemos las emisiones de la generación eléctrica, del transporte, de parte del transporte, de todo lo que es residencial y de las industrias, además de unas emisiones fugitivas. Entonces ahí uno se puede hacer la idea de dónde están las reducciones de emisiones. En esta década, o en la década 2020-2030, la reducción de emisiones está centrada y está bastante basada en el proceso de cierre de las centrales a carbón. Por ahí está el 80-20 en la década, y hacia allá vamos. Varios desafíos al respecto, obviamente, eso es un proceso en sí mismo. Luego, en la década siguiente, el principal esfuerzo y la principal reducción de emisiones está puesta en la electromovilidad. Hoy día eso también es bien claro. Y luego, en la década 2040-2050, los nuevos energéticos, y eso hoy día es el hidrógeno verde, según las proyecciones y las mismas metas que tenemos como país. Entonces, uno los podría dividir como quién es el protagonista en cada una de las décadas, un poco así, pero también obviamente hay otros segmentos y hay otras soluciones que por ahí están dando vuelta, que claro, son menos vistosas, pero son fundamentales. Quien yo creo que es la que generalmente se lleva menos portada, pero es demasiado importante, en la eficiencia energética. Es un pilar fundamental del proceso de transición, de los procesos de descarbonización. También es muy costo efectiva, por lo tanto es importante en ese sentido. También otro tipo de soluciones quizás más particulares, pero que desde el punto de vista de la costo efectividad o del impacto de las soluciones también va a ser fundamental. La generación distribuida es parte de ahí, ciertos recambios tecnológicos, el sector industrial también, la electrificación en el sector industrial en general va por ahí la cosa, pero si uno tuviese que definir las tres grandes en las 3 décadas, es el cierre de las centrales, la electromovilidad y el hidrógeno verde. Isabela, tú empezaste a hablar de la costo-efectividad, precisamente de la eficiencia energética. Entonces, el plan hace referencia a un costo de abatimiento que va en el rango de los $146-178 por tonelada de dióxido de carbono equivalente, indicando que las medidas en promedio se ubican en este rango de costo de abatimiento. Pero explícamelo un poquito más a nuestros auditores. ¿Qué dicen esas cifras? ¿Qué son estos conceptos y por qué son relevantes o qué impacto tienen para el bolsillo de los chilenos y también para el bolsillo fiscal? Sí, es un tema importante que también está mandatado por ley, por la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento de la elaboración de los planes. Usted como ministerio debe determinar el costo de abatimiento, o algo que se llama la curva MAC, que nos muestra cuánto nos cuesta reducir cada tonelada de emisiones. En ese sentido, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que no es que nos cueste ni al fisco, ni necesariamente a las empresas o a los consumidores, es más bien un trabajo teórico en sí mismo, es una aproximación, ¿cierto? Pero nos dice cuánto cuesta reducir cada tonelada de CO2. Hay cosas que son costo efectivas, es decir, que sus valores son negativos. Ganamos reduciendo emisiones en esas tecnologías, y hay otras que son mucho más caras. La más cara, que en general está en esta parte de la curva, es, por ejemplo, la captura y el almacenamiento de CO2, que es una tecnología sumamente cara y que en el fondo se ubica en la parte derecha de la curva. Y tenemos en la parte izquierda medidas como la eficiencia energética, la calefacción distrital, por ejemplo, que son medidas que son más baratas de implementar y que reducen bastante una cantidad alta de emisiones. Entonces, la curva en el fondo es un gráfico que se ve así, donde tenemos valores negativos por un lado y valores positivos por el otro lado. Entonces, este costo de abatimiento promedio obviamente toma todos estos valores, y los promedios nos dice si esos valores son negativos, que es el rango en el que se mueve nuestro plan sectorial,
uno habla de medidas costo eficientes. Entonces, a usted le conviene reducir esas emisiones porque estaría ahorrando en el fondo. Y ese es en el fondo uno de los objetivos que tiene este análisis. Pero eso, como les menciono, es un ejercicio que también es teórico, es parte de los procesos de análisis, pero en la realidad hay otros costos, hay otras brechas que no necesariamente representan eso, pero sí nos muestran que esto es algo que en un plazo de análisis, que en este caso es la carbono neutralidad del 2050, nos conviene reducir estas emisiones. Pero de ahí una traducción, por ejemplo, al bolsillo de la gente o a las tarifas, ese es un análisis en sí mismo del cual no necesariamente se hace cargo este plan, aunque sí plantea medidas que van en esa línea. Pero habla un poquito de eso, en el fondo, cuánto habría que gastar o cuánto ahorro o cuánto gasto hay por cada tonelada de CO2 que buscamos mitigar o que buscamos reducir. Isabela, hemos hablado bastante de mitigación, pero pasémonos a lo mejor a la parte que no se menciona tanto, tal cual la eficiencia energética, en este caso la adaptación, ¿ya? En adaptación se plantean 4 medidas que van desde aumentar la resiliencia del subsector eléctrico hasta cerrar brechas de electrificación en las zonas aisladas, rurales. Entonces, preguntarte qué acciones específicas se proponen para proteger a los usuarios más vulnerables, como por ejemplo, que han dado noticia en los últimos años, los electrodependientes, ¿no? Entonces, preguntarte respecto a eso. Sí, ahí en el eje de adaptación, que efectivamente a veces los focos se van a la mitigación y la adaptación queda un poquito de lado. Hay medidas y con ello acciones de corte regulatorio. Eso es lo primero, lo que les mencionaba antes. Un desafío que hemos identificado, que es como el desafío de entrada para la resiliencia y la adaptación, es la regulación. Hay un desafío de actualizar la regulación, de cómo incluimos la resiliencia o la adaptación, no solo mencionándola, sino que concretando que sea parte de los análisis, sea parte de la toma de decisión, etc. Entonces, por ahí hay varias propuestas, la incorporación de la resiliencia misma en la Ley General de Servicios Eléctricos, la muy ansiada reforma a la distribución, que también se posiciona como una de las acciones claves del plan, porque obviamente fue levantada en todo el proceso de elaboración, pero también porque ha quedado demostrado en el último tiempo un poco la conexión directa que está entre los eventos climáticos, ya sea normales, entre comillas, o exacerbados por el cambio climático, y el suministro eléctrico, en este caso, de las personas, ¿cierto? Entonces, tenemos un paquete de medidas más bien regulatorias, tenemos otro paquete de medidas y de acciones, yo diría, más bien metodológicas, mucho de elaboración de metodologías para incorporar la resiliencia en la PEL, por ejemplo, en el plan de expansión, o sea, en la planificación de la expansión de la transmisión, en otro tipo de instrumentos más locales como los PER, los planes energéticos en regiones, y las estrategias energéticas locales. Entonces eso es más bien desde el punto de vista de, cómo trabajamos para que efectivamente la resiliencia se incorpore en nuestros diferentes instrumentos. Y luego una tercera parte, diría yo, que está centrado en todo lo que es acceso y electrificación. Una de las cosas que también nos muestran los números y nos mostraron los análisis en el proceso de elaboración es que el no acceso a la energía es obviamente un amplificador de las desigualdades, y uno no puede responder al cambio climático de la misma manera si no tiene acceso a la energía o si no tiene acceso a la electricidad. Y por lo tanto, cerrar esa brecha de electrificación o esa brecha de acceso, ya sea porque no hay acceso directamente o porque hay un mal acceso, con muchas interrupciones o algunas pocas horas al día o pocos días al mes, eso va a tener problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde o tenemos días mucho más cálidos que los que estábamos acostumbrados, o tenemos días mucho más fríos de los que estábamos acostumbrados, o tenemos lluvias cuando no estábamos acostumbrados, o sequías cuando no estábamos acostumbrados. Y eso tiene relación directa con el bienestar de las personas. Por lo tanto, ahí veíamos un desafío desde el punto de vista de
la adaptación y del bienestar y de los derechos humanos de las personas a abordar, que obviamente es un desafío que es latente en el Ministerio de Energía a través de sus políticas públicas, pero que también fue relevado desde el punto de vista del cambio climático en el plan sectorial. Y ahí, solo cerrando eso, que creo que es importante, el plan sectorial tampoco inventa cosas muy novedosas en muchos sentidos. Toma mucho de lo que el ministerio ya hace. De hecho, nosotros en nuestro proceso de seguimiento trabajamos con básicamente todos los equipos del Ministerio de Energía, y yo me atrevería a decir que el plan sectorial cubre más o menos el 80%, 85% del trabajo del Ministerio de Energía, porque son cosas que efectivamente ya veníamos haciendo por ABC motivo. Lo que hace es unificarlo en un instrumento que es mandatado por ley y que tiene procesos reglados y que hay que cumplir y que están asociados también a compromisos internacionales. Y ahí esa institucionalidad yo creo que es importante relevarla y sobre todo sacarle el jugo en la necesidad del cumplimiento. Un tema que también ha estado bien en la palestra hoy día es la necesidad de, para cumplir adecuadamente, no sé, todos los desafíos del contexto en el que nos encontramos, es que se requieren gobernanza e instituciones robustas. Entonces, cuéntanos un poquito qué trae este plan en cuanto a su gobernanza, seguimiento, rendición de cuentas, cómo se va a hacer esto de ahora en adelante, qué mecanismo de participación, de rendición de cuentas tiene para que efectivamente se cumpla con lo que allí se está señalando. En rendición de cuentas hay que remitirse al reglamento del plan sectorial, el reglamento de los instrumentos de gestión más bien, que deriva de la Ley Marco de Cambio Climático, y hay 3 elementos que destacar. He destacado 3 elementos varias veces, pero informe de seguimiento. Los ministerios estamos mandatados todos los años, a más tardar el 31 de julio de cada año, remitir al Ministerio del Medio Ambiente un informe de seguimiento de cómo vamos o cómo va la implementación del plan, sus medidas y sus acciones. Y eso yo creo que es una rendición de cuentas constante, súper interesante, a la que la ciudadanía va a poder acceder, porque va a ser parte de nuestro expediente el día que nosotros se lo mandemos al Ministerio del Medio Ambiente. Lo vamos a cargar también en nuestro expediente en la página web del Ministerio, energia.gov.cl/cambio climático, va a estar disponible. Lo otro es que una vez finalizado el periodo, viene el periodo de estos 5 años, viene la actualización del plan sectorial. Y con ello, la actualización tiene que tener un informe final o un informe de cumplimiento de rendición de cuentas total del plan. Esto se cumplió, esto no se cumplió, por qué no se cumplió, etcétera, qué hay que hacer, hay que renovarlo, hay que tomarlo de nuevo, etcétera. Ahí hay en el fondo un cierre de la rendición de cuentas. Y lo otro es uno de mis artículos más interesantes, o que yo encuentro más interesantes de la Ley Marco de Cambio Climático, que es el artículo 17, que incluye sanciones a los jefes y las jefas de servicio en caso de incumplimiento de alguna de las responsabilidades de las autoridades sectoriales, donde una de esas responsabilidades es justamente la implementación de las medidas del plan. Y ahí el cómo se va a implementar ese mecanismo, yo creo que es algo a lo que hay que estar atento y hacerle seguimiento de cómo eso va a tomar forma también en el mismo proceso de implementación. Y en cuanto a la gobernanza particular, nosotros en el plan sectorial del Ministerio hemos planteado un triesquema, una gobernanza interna, donde tenemos un procedimiento interno de seguimiento con estos equipos del Ministerio involucrados en las responsabilidades. Cada una de las 174 acciones del plan tiene al menos una unidad u oficina del ministerio responsable. Entonces, eso nos lleva ahí a un proceso de monitoreo. Tenemos en el fondo una gobernanza externa, que es con las diferentes instituciones, ministerios, servicios, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia, el Coordinador Eléctrico Nacional, que también son corresponsables de algunas acciones. Y finalmente tenemos un Consejo General donde participa la sociedad civil o la ciudadanía en su conjunto. Tenemos una parte como del seguimiento general del plan,
con cupos para el sector privado, con cupos para la academia, para las organizaciones de la sociedad civil, de las juventudes, y 2 cupos de pueblos indígenas que vienen de un espacio particular del plan, que es la plataforma de pueblos indígenas para la transición energética, que esa monitorea la medida número 13 del plan, que es una medida con pertinencia indígena. Entonces, es todo un esquema en sí mismo que de lo que nos buscamos encargar es monitorear qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, rendir cuentas a la ciudadanía y que la ciudadanía nos pida rendirle cuentas a través de estos esquemas de gobernanza con la sociedad. Isabela, nos queda poco tiempo, así que en un minuto me surge la duda, porque esto se publicó, el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación se publicó entre Navidad, Año Nuevo, no recuerdo la fecha exacta. Entonces, ¿hay algún plan de difusión? ¿Se van a organizar actividades? ¿Cómo esperan ustedes aumentar su impacto e incidencia? ¿Hay alguna agenda al respecto? Es que pasó un punto ahí. El plan fue aprobado en realidad por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el 12 de diciembre del 2024, cuando ingresamos a Contraloría, y ahí hicimos un evento de lanzamiento, su difusión en su minuto a finales del 2024, y el proceso de toma de razón del decreto supremo, porque estos planes se aprueban por decreto supremo firmado por el presidente de la República y todas las y los ministros responsables de algunas acciones, tomó un tiempo y por eso la toma de razón llegó a principios de diciembre, el 4 de diciembre, y la publicación en el diario oficial en el 26 de diciembre. Pero claro, la difusión estuvo a finales del 2024 y nosotros hoy día estamos en pleno proceso de implementación y más bien nos hemos centrado en la conformación de estas gobernanzas en lo que respecta hacia lo externo, ¿cierto? Y en todo lo que es la implementación misma de las acciones en el nivel más interno, pero siempre disponibles de conversar y mostrar un poco más de lo que estamos haciendo. Bueno, para eso está Hágase la Luz, así que vale el punto. Gracias por el pase. Tenemos que cerrar, se nos agota, se nos acaba el tiempo, Isabela, y como es habitual en Hágase la Luz, nuestro invitado cierra el programa con un mensaje, con una reflexión final a lo que denominamos a hacer la luz. Así que te invitamos a hacer la luz, Isabela. Muchas gracias. Yo creo que la invitación que me gustaría hacer en este espacio es a mantenernos informados desde todos los lugares. Corre también a nosotros en el sector público a participar, a cuidar nuestros instrumentos y a cuidar nuestra institucionalidad. Es muy sólida, es muy bien vista también a nivel internacional. Chile es un ejemplo también en muchas cosas en el sector energía, en la transición energética, en los compromisos climáticos, y cuidarlo es fundamental, y para eso participar, mantenerse informados, espacios como estos, y sobre todo exigirnos. Nosotros en el equipo y en el Ministerio de Energía estamos siempre disponibles a que se nos exija y hacer las cosas mejor. Yo creo que no existe la perfección en las políticas públicas, sino solamente la oportunidad de mejora constante, y en eso siempre vamos a estar disponibles. Muy bien, Isabela, ya estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a despedirte con una canción que esta vez elegí yo. Es una banda de los 80, pero que acaba de lanzar un nuevo disco. Y esta canción, mira, estuvimos coordinadas de alguna manera porque esta canción se llama Tipping Point y de lo que habla precisamente son de ciertos quiebres, de ciertos puntos de inflexión, ¿no es cierto? Que además está muy relacionado con esto de que terminó un año que se supone que era de cierre de cosas y este año es de comienzo, de ciclos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como sea, vamos a escuchar Tipping Point de Megadeth. Y con eso nos despedimos hasta el próximo programa. Sí, Isabela, nos vemos en una semana más en otro Hágase la Luz. Adiós. Muchas gracias, chao, chao.